Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista uruguayo Miguel Núñez Rauchert expone a partir del próximo 2 de febrero en la galería Le Génie de la Bastille, el genio de la Bastilla, muestra del grupo Orage, en la que presenta su pintura a caballo entre realismo y expresionismo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Miguel Núñez Rauchert ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, con mucho Sobre gusto. todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, un placer. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Montevideo, la capital uruguaya, en 1954, donde vas a empezar tus estudios de Bellas Artes. Me contabas que empiezas a pintar de muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Tenía 11 años cuando ingresé en un taller en Montevideo, se llama el Taller de Artes Plásticas de Montevideo, que era un matrimonio argentino, de artistas argentinos, Beatriz Magliatti y Eduardo Rubio, que tenían ese taller, en donde la pintura y el dibujo eran muy importantes, pero también había cerámica, modelado y todo eso. Y ahí inicié con una gran pasión mi pintura, mi aprendizaje de la pintura. Primero era la gouache, el pastel y eso. Y pronto empecé a pintar al óleo. Y luego nunca me paré, digamos, nunca terminé con el óleo y sigo. He trabajado un poco el acrílico y otras técnicas, pero siempre he vuelto al óleo. Es cierto, Miguel, que ya de muy pequeño te fascinaba la figura de Diego Velázquez. Sí. ¿Qué contraste tan interesante? Mira, el asunto es que mi madre tenía, en mi casa había cuadros y pinturas y todo eso, había ya un clima, digamos. Y mi madre tenía una amiga pintora, que pintaba ella sus propios temas, pero luego también copiaba cuadros. Y en mi casa mi madre le había comprado primero un autorretrato famoso de Velázquez, pero que todo el mundo decía que era muy oscuro y todo eso. Y luego ella lo cambió y compró otro que eran un detalle de los borrachos de Velázquez. Las tres caras de los borrachos. Digamos que era un cuadro bastante importante, bastante grande, y ese cuadro estaba en el salón de mi casa. O sea, lo habías visto desde tu más tierna infancia. Y pequeño miraba eso y a mí me parecía fascinante, y empecé, un poco más adolescente, empecé a comprarme libros de arte y evidentemente uno de los primeros libros que me compré fue Velázquez. Y desde entonces, y es curioso porque crecí y cuanto más crecí, más me gusta Velázquez. Y hoy en día, adulto viejo, entre comillas, sigo fascinado por Velázquez. Incluso has llegado a pintar una perífrasis de esa cara de los borrachos de Velázquez, ¿no? Sí, he hecho y tengo ganas de seguir haciendo adaptaciones de Velázquez a mi gusto, pero me parece un artista fascinante a uno, de una modernidad extraordinaria. Cuando fui por la primera vez, estuve en Madrid en el año 85, por ahí, quedé desmayado, fascinado delante de Velázquez. La realidad superaba la ficción, la copia en este caso. Totalmente. Si los clásicos te interesan, Miguel, ¿te inspiras también en el teatro o en el cine de Pedro Almodóvar? ¿Conociste en aquellos años allí en Madrid a Pedro Almodóvar, o al menos su cine? Sí, conocí su cine, ya lo conocía en Buenos Aires, pero bueno, luego mucho más aquí en Francia y en Madrid, exactamente. Allí en Madrid caíste en plena movida madrileña, Movida, ¿no? sí. ¿Qué recuerdos te quedan de esos días ahí en Madrid? Mira, fueron cortos y no conocía gente que estaba en el medio artístico, así que poco. Lo conocí siempre desde afuera, desde París o desde Buenos Aires. Pero bueno, me entusiasmaba, me fascinaba el hecho de que de la vuelta de la democracia en España y de la vida, cómo renació España toda entera de una forma completamente diferente, me pareció fascinante. En aquella época, los personajes que incluías en tu trabajo tenían mucho de almodovariano, ¿no? Sí. Mujeres con escotes maravillosos. Exacto, y los colores y las formas, es exactamente. Yo le encontré, hay una estética de Almodóvar muy fuerte en la imagen de Almodóvar, aparte de los temas
idiomas y todo el resto. Y eso me influyó bastante, sí, siempre me pareció muy interesante. Volviendo un poco atrás en el tiempo, en el 73 te instalas en Buenos Aires para continuar tus estudios de Bellas Artes. Año del golpe de Estado de Pinochet en Chile, en Uruguay también había un golpe de Estado, pero en Argentina había un periodo de cierta calma, ¿no? No, Ni siquiera. no era calmo, no, era un momento bastante caótico. Era el final de la dictadura, el principio, la elección de Cámpora, luego la elección de Perón, la muerte de Perón, el acceso al poder de su mujer, de Isabel Martínez de Perón. Fue una época muy, muy caótica y compleja y bueno, salía de la situación uruguaya que era también terrible y llegando a Buenos Aires muy joven y con muy poca experiencia de la vida y todo eso, caí en una situación completamente caótica también, muy, muy difícil. ¿Te influyó en tus estudios esa situación política ahí en Buenos Aires? Seguramente, sí, en mis estudios, en mis relaciones, en todo. Porque vivía yo entre Buenos Aires y Montevideo, ¿eh? Y en los dos lugares la situación era muy crítica, así que seguramente influyó muchísimo. ¿Qué ambiente se vivía en la Escuela de Bellas Artes? Los talleres, empecé en Escuela de Bellas Artes, cerró en ese momento, luego volvió a abrir, fue bastante caótico. Yo hice mi formación, sobre todo también en talleres paralelos que existían en Buenos Aires, y había un clima curioso, tenso, uno de desconfianza, había que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace. Pero bueno, había una solidaridad y había un espíritu, como podríamos decir, de resistencia también, ¿eh? Que era importante. Hablando de talleres, seguro, Miguel, que te hubiera encantado trabajar en el taller de Diego Velázquez en Sevilla, ¿no? Sí. Es una tradición Sí, que se está perdiendo, el trabajar en talleres. Sí, creo que sí, que ya no existen muchos artistas que reciben en otra época sus alumnos en su taller. No, ahora la enseñanza es más que nada en las escuelas de bellas artes y en los lugares públicos, pero en los talleres como antes no. Es una lástima, ¿no? Finalmente, la Puede ser, experiencia pues, sí, seguramente. de los artistas tiene que ser transmitida también. Sí. Bueno, los artistas siguen enseñando, pero no forzosamente en su taller, ¿no? No hay una relación más distante, no tan íntima, tan fuerte. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es lo que hizo que en el 82 decidieras venir a Francia e instalarte aquí en París? Yo estuve siempre fascinado por Francia, porque en mi casa había una cultura francesa bastante fuerte, sobre todo por el lado de mi madre, que había asistido a una escuela francesa en Montevideo, el Sacré-Cœur, y que sabía hablar francés y que leían francés. Luego mis padres vinieron a Francia, a Europa, unos meses en el año, no sé qué año, 66 creo, algo por el estilo, y volvieron con muchísimas fotos de París y diapositivas en esa época que se proyectaban y yo estaba fascinado mirando las diapositivas de las fotos de París y para mí era el centro de la cultura, del arte, y esas fotos y ese viaje fue importante. Y luego crecí en el año 83. Final del 82 llegué a París gracias a que mi padre me financió mi viaje, digamos, porque yo era un estudiante que hacía pequeños trabajos para vivir, pero que no. Y mi padre me dio dinero para el viaje y luego yo no estaba muy seguro de quedarme aquí. Lo que quería más era viajar en Europa. Pero llegué a París, encontré amigos en París que estaban instalados acá y París me fascinó. Me quedé deslumbrado. Me lo había imaginado muy hermoso, pero me resultó muchísimo más bello que lo que era en realidad. Y entonces el dinero que tenía para viajar lo utilicé para instalarme. Y eran épocas completamente diferentes porque en esa época presenté un dossier al Ministerio de la Cultura francés para
tener una carta de estadía aquí, de séjour, y en 6 meses tuve una carta de séjour como artista plástico en Francia, que fue increíble para mí. Aquellos años 80 en América Latina estaban todas las dictaduras del Cono Sur. Aquí en Francia acababa de llegar François Mitterrand al poder. Exacto. Y el ministro de Cultura era Jacques Lang, que nada más y nada menos, ¿no? Sí. Imagino que el ambiente cultural era rico, alegre. Sí, muy abierto y muy solidario con la América Latina, con los chilenos, toda Latinoamérica. Y había un empleado del Ministerio de la Cultura de aquella época que se llama Esteve, Gilbert Esteve, yo creo, que fue increíble porque no tuve que hacer nada. O sea, que fue el Ministerio de la Cultura de esa época que se encargó de mis trámites y yo tuve 2 trámites que hacer simples y luego fue 6 meses tuve mi carta. Las cosas han cambiado Han desde cambiado entonces. bastante. En París, Miguel, vas a compaginar tu trabajo de artista con el de pedagogo. Vas a dar clases en el Louvre, bueno, en el Museo de Artes Decorativas que está en el Louvre. edificio del Louvre, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Es un sitio interesante, ¿no? Sí, es un sitio muy rico que fue muy importante para mí. En realidad trabajé 37 años en ese... y me acabo apenas de terminar mi trabajo de profesor en el museo. Empecé trabajando con chicos y luego muy rápidamente seguí trabajando con adultos y llegué a tener 20 horas casi 20 horas de cursos por semana y fue muy importante para mí, muy rico, el contacto con los alumnos, con la enseñanza me gustó mucho. Realmente fue algo realmente importante, que me dio muchísimas relaciones en el ambiente, que me enriqueció de muchas formas. Realmente fue algo importantísimo. Como artista vas a exponer tu obra en Madrid, como nos decías, en Londres, Miami, en Washington, incluso en Beirut. ¿Cómo salió esa exposición en Beirut? En Beirut ahí estaba en ese momento como embajador un amigo, Jorge Jure, que actualmente es el embajador del Uruguay aquí en París. Por supuesto que conozco, estuvo en nuestro programa hace unos años, por supuesto. Exacto. Y en ese momento Jorge, que es alguien muy cultivado, que le gusta muchísimo las artes y todo, y que tiene muchísima energía, iniciativas y todo, organizó una exposición importante en un centro cultural en pleno Beirut de artistas uruguayos. Y ahí hizo una selección y me incluyó y yo estaba muy contento. Beirut, que acababa de salir de la guerra, ¿no? Prácticamente, todavía había ruinas. Estaba en plena reconstrucción el Líbano, Beirut en especial, sí. Miguel Núñez Rauchert, habrá que esperar hasta el 96 para que inaugures de nuevo una gran exposición en Buenos Aires y no en cualquier sitio. Tenías una sala solo para ti en el Centro Cultural Recoleta. Imagino que fue importante esa exposición. Muy importante, sí, porque tenía una sala para mí. El Centro Cultural Recoleta es un lugar fascinante, fantástico, que tiene una cantidad de público excepcional y tenía unas 15 obras expuestas y en paralelo hice una exposición en la Galería Praxis en Buenos Aires. El conjunto estuve 3 semanas o 4 semanas con esa exposición y con todo, y fue volver a encontrarme con mis amigos, con mi ambiente de pintura de la época de que yo era estudiante. Mi trabajo gustó, fue algo realmente importante para mí. Centro Cultural Recoleta, que se encuentra justo enfrente del Museo de Bellas Artes. De Bellas Artes en Buenos Aires. Y aquí en París vas a exponer justo enfrente del Louvre, en el ayuntamiento del primer distrito. Del primer distrito, exactamente. No has expuesto todavía dentro del Louvre. No. Todavía. ¿Cómo fue esa experiencia aquí? Cruzar la calle y encontrarte en el Louvre. Sí, eso fue lindo porque es una sala muy importante, muy grande, que me permitió hacer una especie de retrospectiva de 30 años de trabajo aquí en París, y más de 30 años. Tuve muchísimo público, fue un lugar, la sala es muy bonita y la verdad que
que fue importante. Estamos viendo una gran parte de tu obra que está dedicada a los paisajes marinos, portuarios. Son los recuerdos del Río de la Plata, del puerto de Montevideo que te inspiran. En realidad la serie empezó cuando en un momento de cambio, de crisis, y crisis en el buen sentido de la palabra, y me volvió, cuando yo vivía en Buenos Aires, volvía en vacaciones a Montevideo en el vapor de la Carrera, que era un barco que circulaba de noche y que viajaba, que lo tomabas, subías al barco al anochecer y llegabas a la mañana temprana a Montevideo. En realidad son no sé cuántos kilómetros, pero iba muy lentamente para hacer la noche, digamos. Uno dormía en el barco. Y guardé siempre recuerdos muy fuertes de esa travesía, la noche en el puerto de Buenos Aires, la mañana temprano en el puerto de Montevideo. Toda esa travesía fue... Y empecé encontré en una foto un barco que era muy similar al vapor famoso, el vapor de la Carrera. Y de ahí me vino las ganas. Y de un cuadro salió una serie enorme de cuadros con el tema de los barcos y busqué fotos, porque yo he tomado muchísimas fotos en los puertos y en el puerto de Montevideo y de Buenos Aires en especial. Y me volvió todo, inicié toda esa serie muy, muy grande que todavía a veces sigo pintando en eso. Y luego he viajado a Estambul, he viajado a otros lugares donde hay puertos magníficos y es un placer enorme encontrarme con ese ambiente del puerto, del barco, del agua, y sigue nutriendo toda mi obra. Tus cuadros son como universales, cualquier puerto puede identificarse. Sí, seguramente. Además, tiene el carácter de apertura, ¿no? Las ciudades portuarias siempre han estado abiertas al mundo, ¿no? Exacto. Como Buenos Aires, como Montevideo, Ámsterdam, ¿no? Te sientes hijo de una ciudad portuaria. Exactamente, sí, completamente. Más Buenos Aires que Montevideo, porque en Montevideo yo no estaba tan vinculado al puerto, lo estuve más tarde, pero en Buenos Aires el contacto con el puerto fue muy grande por los viajes que te hablé y además por el hecho que con amigos de la Escuela de Bellas Artes y del mundo que eran en esa época, habíamos comenzado a trabajar los domingos, a encontrarnos por la mañana para trabajar fuera, al aire libre, aún en pleno invierno, y muchas veces íbamos a pintar al puerto viejo, al lado de La Boca, en Buenos Aires. Y luego empecé a tomar contacto directo con el tema, digamos. Puerto de La Boca con un colorido extraordinario, exacto, ¿no? Tuve la ocasión de visitarlo el año pasado. Que era muy diferente en esa época. Miguel Núñez, volviendo a la exposición de la galería Le Génie de la Bastille, el genio de la Bastilla, el vernissage está anunciado para el jueves 4 de febrero, entre las 5 y las 7 de la tarde. Sí. Si el toque de queda continúa, vais a tener que adelantarlo. Se va a adelantar. O acortarlo. Ya ¿no? Vamos a poner en email las nuevas fechas, los nuevos horarios, digamos. Se va a adelantar. No es difícil abrir una galería a las 4 de la tarde para un vernissage. Claro, sí, vamos a empezar seguramente más temprano y vamos a cerrar muy temprano. El vernissage va a ser un poco simbólico, se me ocurre que va a ser sobre todo la exposición durante 2 semanas que la gente vendrá poquito a poquito, pero no va a ser un vernissage muy importante. Cuéntanos cómo nace el grupo Orage. Tormenta. El grupo Orage comenzó sobre todo alrededor de profesores de Museo de Arte Decorativo, en realidad. Somos colegas en la mayoría y luego hemos tuvimos la idea de una oportunidad de hacer una exposición y ahí el grupo se formó. Y el asunto del nombre Orage, que todo el mundo me pregunta por qué, la primera reunión que hicimos para ponernos de acuerdo en la exposición, hablar de detalle de la exposición, hubo una tormenta enorme y llovía a cántaros, como se dice, y luego buscando el nombre de nuestro grupo para la exposición en cuestión, y dijimos, bueno,
se impone. Afortunadamente los puertos que tú pintas son un remanso de paz contra sí, los orages, contra las tormentas. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, si todo va bien, este jueves 4 de febrero en la Galería Le Génie de la Bastille, el genio de la Bastilla, aquí en París, para el vernissage de la exposición en la que participa Miguel Núñez Rauchert. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Gusto. Mucho éxito en esta exposición. Permíteme también que dé las gracias a Ludovine Amado y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que emite desde Montevideo, allí en Uruguay, para todo el continente. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.